Querida R, a través de la distancia que separa nuestras vidas de los ecos lejanos de la historia, me encuentro reflexionando sobre el fin de una existencia que, aunque a menudo oscurecida por la tormenta y la adversidad, brilló con una luz que se niega a extinguirse. Permíteme, si así lo deseas, rendir un último homenaje a la figura de Catalina de Aragón, cuya memoria, aún sumida en las sombras de los siglos pasados, sigue susurrando verdades profundas y emociones no olvidadas. Catalina, la que fue llamada reina, llevó consigo una dignidad que ni el tiempo ni el sufrimiento pudieron arrebatarle. En su juventud, cuando las promesas del futuro aún danzaban en sus ojos, vivió momentos de radiante felicidad. Recuerdo, como si fuera ayer, los días soleados en el esplendor de la Alhambra, donde el aroma de las granadas y el murmullo del agua adornaban sus sueños. En los tiempos dorados, Catalina era una reina en el verdadero sentido de la palabra. Su belleza y su gracia eran la envidia de las cortes, y su bondad era un faro que guiaba las esperanzas de aquellos que la rodeaban. Su risa, ligera y sincera, era como la música más dulce para sus súbditos y sus amigos más cercanos, y cada gesto suyo parecía revelar una calidez que invitaba al amor y a la admiración. Aún en la adversidad, Catalina mantuvo una dignidad inquebrantable. Recuerdo con particular claridad aquel último encuentro en Kimbolton, donde el desamparo y la soledad no pudieron oscurecer la luz interior de una mujer que en sus momentos más oscuros aún ofreció consuelo y esperanza a aquellos que le eran fieles. Fue en esos últimos días cuando el frío de la piedra y el peso de la enfermedad comenzaban a arrastrarla hacia el final, que Catalina demostró la magnitud de su carácter. La fortaleza de su espíritu se hizo patente en cada palabra de amor que dejó a su hija y en cada gesto de cariño hacia los que la acompañaron en su lecho de muerte. Al final, la historia no solo la recuerda como la reina despojada de su trono, sino como la mujer que, a pesar de todo, nunca abandonó el orgullo de ser querida por su pueblo. En la tristeza de su tumba, en la sobriedad de su sepulcro, permanece la esencia de una reina que, aunque no fue permitida florecer en plenitud, dejó una estela de amor y valentía que aún nos conmueve. La vida de Catalina de Aragón fue un viaje lleno de tribulaciones, pero también de momentos gloriosos, y la memoria de su coraje y de su sufrimiento nos recuerda que el verdadero poder de una reina reside en la profundidad de su humanidad. A través de las ofrendas de granadas y las flores rojas y amarillas que adornan su tumba, el pueblo inglés ha perpetuado el recuerdo de una mujer que, a pesar de las traiciones y las injusticias, jamás dejó de ser un símbolo de lealtad y de pasión. Que su memoria, querida R, sea un faro que ilumine las vidas de aquellos que, como ella, enfrentan el desamparo con una dignidad inmutable. Que la historia, siempre tan caprichosa, sepa reconocer el verdadero valor de aquellos que en medio del sufrimiento encuentran la fuerza para amar y para resistir. Con profunda admiración y afecto, tu amiga. Juego de Tronos, la trágica grandeza de Catalina de Aragón, narrado por Mónica, para voz de mujer. Reina
de virtud. Carta 12. Querida R, el 11 de junio de 1509 se selló un capítulo que, al menos en apariencia, cerraba el círculo de mis deseos y sufrimientos. Mi matrimonio con Enrique VIII, por fin concretado, parecía prometer la culminación de todos mis anhelos. Sin embargo, la realidad se mostró más cruda y menos espléndida que la fantasía que había alimentado mis sueños. La ceremonia, marcada por una austeridad inesperada, contrastaba profundamente con la pompa de mi enlace anterior en la Catedral de San Pablo. La Capilla Real de Greenwich, en el sereno paisaje a orillas del Támesis, fue testigo de nuestra unión, un marco mucho más modesto que el bullicio que imaginé. Enrique, aún en flor de su juventud, con tan solo 17 años, había experimentado una transformación que me resultaba dolorosamente intensa. El niño regordete que conocí hace años en Londres se ha convertido en un príncipe de belleza arrebatadora y vigor atlético. Su destreza en el tenis, su habilidad en la lucha libre y su talento en las artes se erguían como la encarnación de los ideales caballerescos que habían poblado mis sueños desde la infancia. Sin embargo, el día de nuestra boda no fue sino un presagio de lo que vendría. Enrique, en un gesto que parecía desafiar la frialdad del protocolo y la desilusión de nuestra ceremonia apresurada, me sorprendió con un obsequio que tocó las fibras más profundas de mi ser. La ceremonia de nuestra coronación, prevista para el 24 de junio, se transformó en un desfile de solemnidad renovada. Mientras cruzábamos la ciudad en una litera dorada, adornada con una pompa que parecía exorcizar las sombras del pasado, el esplendor prometido se hizo presente, aunque con una intensidad efímera. Recuerdo con una claridad dolorosa cómo las calles y fachadas se adornaban nuevamente, como hace 7 años, y cómo me sentía observada, casi como un objeto de veneración, en mi litera de oro. Mi vestido de rosa blanco y la pequeña corona adornada con zafiros y perlas parecían un espejismo que reflejaba no solo la gloria, sino también la carga de expectativas que me oprimían. Enrique, vestido de terciopelo carmesí y oro, parecía más un dios que un mortal, y en medio de la ovación popular nos sumergimos en una ceremonia que selló nuestro destino. Enrique VIII, como el faro de una nueva era, prometía redimir un reino cansado de la avaricia y la desconfianza de su predecesor. La esperanza de una renovación en la causa Tudor brillaba con la intensidad de una estrella nueva. Yo, en mi rol de reina, compartía esta esperanza, mientras el humanista Tomás Moro presagiaba mi futuro con una admiración que se fundía con sus expectativas más altas. La emoción de aquel día envolvía mi ser en una mezcla de júbilo y una inquietante fragilidad. Convertida en el centro del universo durante aquellas horas gloriosas, me enfrentaba a una realidad que pronto se tornaría opaca ante la rutina. Enrique, con su ardor y devoción, ofrecía una sinceridad y pasión que no había conocido en mi anterior matrimonio. En la intimidad de nuestras noches nupciales sentía el peso de una expectativa compartida y de un futuro incierto, entretejido con esperanza y temores. Su promesa de devoción y sus palabras de amor eran una canción de cuna en una noche de incertidumbre. La vida en el palacio continuaba su ritual de separación y ceremonialidad. El cortejo nocturno de Enrique, con su despliegue de antorchas y formalidades, me recordaba la distancia entre nuestras existencias compartidas y la soledad del espacio que ocupaba entre nosotros. Cada noche, Enrique se dirigía a mi alcoba en un acto ritual, y yo, esperando ansiosamente, oraba en silencio por un hijo que cimentara nuestra unión. Su devoción, tan genuina como su entusiasmo por nuestra unión, se reflejaba en sus cartas a mi padre, donde repetía su admiración y la firme decisión de elegir mi compañía sobre todas las demás. El deslumbrante éxito de nuestro matrimonio, aunque elevado momentáneamente por las alabanzas de Fernando y las felicitaciones de su entorno, encierra un delicado juego de tensiones internas y emociones ocultas. Mi corazón,
temblando bajo la superficie de la gloria, navega en un mar de expectativas y temores que ninguna corona puede disipar completamente. Con la esperanza de que estas palabras encuentren en ti un consuelo y comprensión en medio de la vorágine de nuestra vida, me despido con un susurro de melancólica gratitud. Con profundo afecto y esperanza, C. Carta 13. Querida R, espero que al recibir estas líneas encuentres en la serenidad del tiempo y la distancia el consuelo que mi vida cotidiana apenas puede ofrecerme. En el tumulto constante que define mi existencia actual, el acto de escribir se ha convertido en un refugio íntimo para mis pensamientos más profundos y mis sentimientos más ocultos. Han pasado 5 semanas desde que nuestras vidas se unieron en un vínculo que en teoría prometía el clímax de mis sueños y esperanzas. Ahora, en el Palacio de Greenwich, uno de los muchos refugios que la vastedad de la morada real me ofrece, me encuentro inmersa en una interminable serie de festejos, un caleidoscopio de alegría, música y danza que parecen no tener fin. Enrique, con su exuberante deseo de restaurar el esplendor de tiempos pasados, se ha sumergido en un mar de celebraciones y torneos. Tras una coronación que un cronista describió como más honorable que la de un gran César, la vida en la corte se ha transformado en una danza incesante de banquetes y pasatiempos que se extienden por 2 largos meses. Tras la muerte de su padre, marcó un cambio crucial en el reinado. Enrique, tras asumir el poder, convocó a su nuevo consejo en la Torre de Londres, donde se decidió que el joven monarca debería deleitarse en los placeres del reino, delegando el arduo trabajo de gobernar a sus consejeros más leales. Esta decisión no implica una completa desidia hacia los asuntos del reino, sino más bien una libertad para dedicarse a sus pasiones: la caza, la música, las justas y la danza. En este entorno de esplendor y desenfreno me hallo en una encrucijada emocional, pues mi educación en la austera corte castellana me lleva a percibir la actitud despreocupada de mi esposo como una frivolidad. No obstante, en medio de nuestras diferencias hemos encontrado una armonía inesperada en nuestra vida compartida. Aunque compartimos ciertos gustos, como la música y el baile, me falta el talento para el canto y la habilidad en el laúd. Aunque disfruto de la caza con halcones y las cabalgatas, a menudo me resulta difícil mantener el paso con la energía inagotable de Enrique. Ambos fuimos educados bajo la tutela de humanistas, y en la intimidad de nuestra relación el amor ha florecido de una manera que no ha pasado desapercibida para aquellos que nos rodean. Un visitante español observó con admiración cómo Enrique no cesaba de afirmar que yo era un ángel en su vida, una flor que adornaba su existencia. 4 meses y medio después de nuestra boda, Enrique, eufórico, escribió a mi padre para anunciar que esperaba un hijo, asegurando que el niño en mi vientre estaba vivo. La noticia nos llenó de una felicidad indescriptible y Enrique encargó ricos materiales para preparar la cuna de estado. La corte se sumió en una atmósfera festiva y mi linaje, conocido por su fértil prole, parecía augurar una continuación de esta tradición. Lejos de recluirme, acompañaba a Enrique a todos los eventos, desde bailes hasta torneos, y en cada uno de ellos el monarca lucía con orgullo las iniciales H y K, bordadas en oro en sus ropajes, reafirmando a todos que mi presencia era de suma importancia. Sin embargo, una sombra oscura se cernió sobre nuestra dicha. A finales de enero de 1510, un aborto puso en tela de juicio nuestras esperanzas. Aunque posteriormente se reveló que el diagnóstico médico había sido erróneo y que el embarazo había sido producto de mis deseos y no de una realidad, la tristeza y el dolor fueron profundos. La confusión y el estigma me llevaron a ocultar la verdad, absteniéndome de reaparecer en público hasta finales de mayo. Los rumores de mi supuesta incapacidad para concebir comenzaron a circular,
pero Enrique, fiel a su carácter, me ofreció su inquebrantable apoyo, confiando en que aún podríamos tener hijos. Cuando me recuperé, nuestra vida íntima retomó su vigor y un mes después descubrimos que estaba nuevamente embarazada. Esta vez la noticia era real, lo cual nos llenó de una renovada esperanza. A finales de otoño la corte se trasladó al Palacio de Richmond, donde comencé mi confinamiento, siguiendo las estrictas normas de la Royal Book. La habitación en la que me encontraba estaba decorada con tapices bucólicos y cortinas que preservaban la oscuridad, creando un ambiente propicio para la espera. A pesar de la serenidad exterior que trataba de mantener, el riesgo y el dolor de los partos anteriores, que habían costado la vida a mi madre y a mi suegra, pesaban en mi mente. No obstante, mi fe en el destino y en la protección divina me mantenían en calma. En la madrugada del 1 de enero de 1511, nuestro hijo nació, trayendo consigo una ola de felicidad y júbilo a la corte. Aunque las celebraciones se extendieron y el príncipe Enrique fue recibido con honor, mi tiempo con él fue breve. Antes de unirme a las festividades en Westminster, peregriné al santuario de Nuestra Señora de Bassingham para dar las gracias por haber superado el dolor del parto y el sufrimiento de nuestra pérdida anterior. Con la esperanza de que estas palabras te ofrezcan una visión sincera de mi mundo interior y de las complejas emociones que atraviesan nuestras vidas, me despido con el afecto más profundo. Siempre tuya, C. Carta 14. Querida R, espero que al recibir estas líneas te encuentres envuelta en la paz y la serenidad que tanto anhelamos en tiempos de incertidumbre. En esta fase de mi vida donde el destino se entrelaza entre una mezcla cruel de la luz y la sombra, encuentro en la escritura un refugio para mis pensamientos y emociones más íntimos. Recientemente el rey, en un arrebato de exuberante regocijo, organizó un torneo grandioso en honor a nuestra unión. La magnitud de las celebraciones, con sus espectáculos deslumbrantes y banquetes opulentos, parecían el reflejo tangible de su profundo afecto por mí. Enrique, adornado con un traje de satén púrpura, bordado con nuestras iniciales en oro, exhibió sus talentos como jinete y bailarín con la alegría contagiosa que se esparcía entre todos los presentes. Durante estos días, en el Palacio de Westminster, se transformó en un escenario de celebraciones interminables, donde la opulencia parecía desafiar los límites de la imaginación. Sin embargo, mientras disfrutaba de la devoción de mi esposo, no podía prever la efímera naturaleza de nuestra dicha. Apenas una semana después de estos festines, recibí la devastada noticia de la muerte de nuestro hijo, quien apenas había tenido la oportunidad de conocer el mundo. En estos momentos, la alta mortalidad infantil, tan conocida como temida, se convirtió en una realidad cruel e implacable que me sumió en una desesperación profunda. Refugiada en mi alcoba, deseaba solo la soledad y la compañía de mi confesor, Fray Diego. En la oración y la penitencia encontré una forma de calmar mis tormentos internos, aferrándome a la convicción de que lo ocurrido era un castigo divino. Enrique, aunque igualmente afectado, parecía sobreponerse al dolor con una rapidez que me resultaba incomprensible. Su optimismo y fe en el futuro nos alentaba a ambos. Él confiaba en que aún podríamos esperar más hijos y desmentía los rumores sobre mi fertilidad. No obstante, necesitaba mi presencia y apoyo, y me instaba a salir de la oscuridad en la que me había refugiado. En los primeros años de nuestro matrimonio, Enrique descubrió en mí no solo una esposa ejemplar, sino también una consejera perspicaz. Mi experiencia, adquirida bajo la tutela de mi padre y mi suegro, me permitió manejar los asuntos políticos con una destreza que contrastaba con la juventud impulsiva de Enrique. Aunque él se mostraba más interesado en los asuntos de guerra y el prestigio personal, yo me convertí en un apoyo fundamental en la corte, manejando los asuntos con una habilidad que me había sido heredada por mi madre, una mujer de gran capacidad estratégica.
Cuando el Papa Julio II, temeroso de la amenaza francesa, promovió la formación de la Liga Santa, uniendo a Inglaterra, a España y el Sacro Imperio contra Luis XII, Enrique, ansioso por demostrar su valentía, decidió delegar el gobierno del reino en mí. Mi cercanía a Enrique y mi lealtad absoluta hicieron que confiara en mí para manejar sus planes mientras él partía a la guerra. Aunque mis esfuerzos se dirigieron en apoyar la campaña militar, me preocupaba profundamente la seguridad de mi esposo y la posibilidad de su imprudencia en el campo de batalla. A medida que las tropas se preparaban para atacar Francia y la corte se trasladaba para acompañar al monarca en su partida, me despedí de él con lágrimas que reflejaban la tristeza de nuestra separación. Aunque en ese momento estaba nuevamente embarazada, decidí no revelarlo a Enrique para no añadir más preocupaciones a su carga. Mi embarazo no debía interferir con mis deberes y su confianza en mi capacidad para gobernar sin él me pesaba con una responsabilidad que acepté con seriedad. Poco después de su partida, me dirigí a Thomas Wolsey con una petición desesperada. Deseaba recibir cartas semanales para asegurarme de que Enrique se encontraba a salvo. Mi preocupación no se limitaba solo a su bienestar en el campo de batalla, sino también a los detalles más mundanos de su vida, como el suministro de ropa limpia y una alimentación adecuada. Mi preocupación maternal por él se mantenía constante, incluso mientras cumplía con mis deberes como regente en su ausencia. En este tiempo de incertidumbre, mi vida se ha convertido en un delicado equilibrio entre el deber y el temor, entre la esperanza de un futuro más brillante y el dolor persistente de nuestras pérdidas. Con anhelo de que esta carta te ofrezca una visión más profunda de mi mundo interior, me despido con el afecto y gratitud más sinceros. Siempre tuya, C. Carta 15. Querida R, al remitirte estas líneas, deseo fervientemente que encuentres en ellas un rayo de luz que disipe, aunque sea brevemente, las sombras a que a veces se ciernen sobre nuestros corazones. Mi propio espíritu, cargado de emociones tumultuosas, encuentra en la escritura una forma de liberar sus pensamientos más íntimos y compartir sus penas y esperanzas. En la tranquila ausencia de mi querido Enrique, nuestra vida, que parecía tan serena, fue sacudida por un desafío inesperado y aterrador. Los escoceses, bajo el mando del rey Jacobo IV, aprovecharon nuestra separación para invadir el norte de Inglaterra, como si la ausencia de nuestro rey fuera una invitación a reclamar lo que deseaban por la fuerza. Jacobo, casado con Margarita, mi hermana por parte de mi esposo, levantó un ejército formidable con la intención de tomar el trono inglés. Su audaz acometida nos colocó en una situación de vulnerabilidad abrumadora. A mediados de agosto, frente a esta amenaza inminente, me vi obligada a asumir una responsabilidad para la cual nunca había sido plenamente entrenada, pero que acepté con un fervor inesperado. En una carta enviada a Thomas Wolsey, mi optimismo brillaba a través de cada palabra. Todos sus súbditos están muy contentos, gracias a Dios, de encontrarse ocupados con los escoceses, porque se lo toman como un pasatiempo. Mi entusiasmo por enfrentar este reto, tan inesperado como formidable, no hacía más que ocultar la ansiedad que me embargaba en lo más profundo. No me limité a organizar estandartes y banderas, mi compromiso se extendió a la movilización de cañones, artillería y una flota de barcos, todo destinado a la defensa de nuestra amada tierra. Reuní suministros y alimentos, mientras mis pensamientos se debatían entre la firmeza de mis decisiones y la inquietud sobre si mis esfuerzos serían suficientes para proteger nuestro reino. En septiembre planeé dirigirme personalmente al norte para unirme a mis tropas. Encargué estandartes y banderines llamativos para destacar mi presencia y con ello mi papel en la defensa nacional. Decidí no adoptar la armadura de Juana de Arco, pero opté por un casco de ala ancha y un peto de piel curtida como símbolo de mi determinación. Mi intención de partir se desvaneció con la noticia de la colosal derrota escocesa de Flodden, una batalla que resultó ser una matanza sin precedentes. La noticia de nuestra victoria se propagó por toda Europa, llegando incluso a España,
donde se celebró mi supuesta hazaña bélica con entusiasmo. El 9 de septiembre la victoria de Flodden resonó como un eco glorioso en el reino inglés, y el conde Surrey, quien comandó el ejército inglés, me envió el escudo de armas de rey escocés como trofeo. A pesar de la cercanía de Jacobo y mi hermana Margarita, no pude sentir pesar por su muerte. Mi satisfacción con la victoria era evidente y me permití incluso expresar que hubiera deseado enviar al cuerpo herido de Jacobo a Francia como trofeo. Mientras tanto, Enrique, a pesar de la aparente alegría por el éxito de sus tropas, no pude evitar sentir una punzada de celos al comparar su campaña contra Francia, que resultó en victorias modestas, con la gloria que yo había alcanzado en nuestra defensa. La traición de su suegro, Fernando el Católico, al retirarse de la Liga Santa, añadía una capa más de preocupación a sus ya desgastados esfuerzos. Mi papel de regente, aunque mis alabanzas públicas a Enrique eran fervientes y desmedidas, mi corazón anhelaba su regreso. La distancia entre nosotros no hacía más que acentuar las dificultades que enfrentábamos. El estrés y la tensión de estos tiempos tumultuosos afectaron mi salud, provocando la pérdida de otro hijo. La noticia de este aborto y el segundo varón que perdíamos me sumió en una profunda tristeza y frustración, convirtiendo la corte en un lugar de dolor y desconsuelo. A medida que Enrique regresaba, su visita a Richmond se llenaba de afecto y alegría, pero la verdad es que nuestro matrimonio empezaba a tambalear. Mi posición, antes firme y admirada, se veía ahora amenazada por la creciente influencia de Thomas Wolsey, quien había ascendido rápidamente la jerarquía eclesiástica y política, eclipsando mi papel en la corte. Mi confesor, Fray Diego, había sido llamado de vuelta a España y mi amiga María de Salinas se había casado y dejado la corte. Todo esto me hacía sentir aún más sola y desplazada. Querida amiga, en estos momentos de introspección y reflexión me encuentro buscando respuestas en el reflejo de mi vida y en el impacto de mis decisiones. La esperanza y el pesar parecen entrelazarse en un delicado equilibrio, y me esfuerzo por encontrar en medio de todo esto una claridad que me permita seguir adelante. Con afecto sincero y corazón abierto a la comprensión, C. Carta 16. Querida R, al escribirte estas palabras me aferro a la esperanza de que encuentres en ellas un destello de consuelo en medio de la tormenta emocional que ambas compartimos. Mis pensamientos atormentados por la incertidumbre y el dolor buscan en la prosa un refugio donde depositar sus más íntimos susurros. Las navidades de 1514 se desplegaron ante mí como un manto de melancolía persistente, como una sombra que se cernía sobre cada rincón del palacio. La pérdida de nuestro hijo, ese vacío insondable que arrasa el alma, nos dejó a Enrique y a mí en un estado de duelo profundo y silencioso. No obstante, la vida en el Palacio de Greenwich seguía su curso con una intensidad festiva que contrastaba agudamente con nuestro pesar. Enrique, impulsado por un deseo ferviente de arrancar una sonrisa en mi rostro, organizó una fiesta de disfraces sorpresa el 25 de diciembre, un gesto que, aunque bien intencionado, no pudo suavizar la tristeza que me atenazaba el corazón. Recuerdo con una claridad casi dolorosa aquella noche en que el palacio se inundó de colores y movimientos vibrantes. Los invitados, envueltos en trajes resplandecientes, danzaban con una vitalidad que parecía desafiar la gravedad de nuestro dolor. Entre ellos, Enrique, alto y corpulento, adornado con un sombrero de terciopelo azul y una túnica plateada, se presentó en mis aposentos con una alegría contagiosa. Su esfuerzo por alegrar el ambiente fue recibido con una gratitud sincera, aunque mi corazón permanecía atrapado en un luto que no podía ocultar. Entre los participantes de la fiesta se encontraba Elizabeth Blount, conocida como Bessie, una joven de apenas 15 años, cuya presencia en la corte no era sino el preludio de su ascenso como la primera amante oficial de Enrique VIII. Su presencia, aunque aparentemente inocente, ocultaba una intrincada red de relaciones que comenzaba a tejerse alrededor de mí, con una sutileza que pronto se revelaría en toda su complejidad.
A medida que el tiempo avanzaba, me esforzaba por recuperar mi dolor y retomar mis actividades, a pesar de las huellas visibles que los abortos y la tensión habían dejado en mi cuerpo. Las críticas empezaron a deslizarse entre los embajadores, quienes susurraban que mi juventud y lozanía se estaba desvaneciendo. Uno de ellos, con un desdén mordaz, describió mi imagen de una manera que me hizo reflexionar sobre mi propia percepción. Bastante fea, de baja estatura y con un aumento de peso que contrastaba dolorosamente con la esbeltez de mi joven esposo. Esta disparidad, que se hacía cada vez más evidente con el paso de los años, se convertía en un motivo de burla que hería profundamente mi ya frágil autoestima. En mayo de 1515, un nuevo embarazo trajo consigo una efímera chispa de esperanza. Enrique, por un breve periodo, desvió su atención de sus conquistas amorosas y mostró una preocupación renovadora por mi bienestar. Sin embargo, los rumores sobre mi estado se extendieron con rapidez, mientras que el arzobispo Wolsey, ahora cardenal, el Lord Canciller, veía florecer sus maniobras políticas, marginándome cada vez más de las decisiones gubernamentales. El ascenso vertiginoso de Wolsey, un hombre que consideraba un protector de los intereses franceses, me dejó al margen en el complejo entramado político. Las noticias de la firma de un tratado de paz con Francia en 1514, seguidas por el fallecimiento del rey Luis XII y el ascenso de Francisco I, un joven y seductor monarca, presagiaban cambios en las alianzas europeas que Enrique buscaba utilizar a su favor. En mi papel como reina, mi influencia sobre Enrique se debilitaba, aunque mi dedicación al pueblo inglés seguía siendo firme e inquebrantable. Las fundaciones que establecí para ayudar a los desamparados y mi intervención para obtener el perdón de prisioneros condenados a muerte consolidaron mi respeto entre los nobles y el pueblo. Los actos de clemencia, a menudo acompañados de lágrimas y plegarias, aumentaban mi prestigio y formaban parte de una leyenda que me envolvía con una mezcla de admiración y envidia. La noticia del nacimiento de mi hija María, el 18 de febrero de 1516, trajo una chispa de alegría a un periodo de tristeza. Aunque no era el ansiado varón, el nacimiento de esta niña sana y fuerte fue motivo de una celebración contenida, que no pudo disimular el desconsuelo que aún me embargaba. La tristeza se profundizó con la noticia del fallecimiento de mi padre Fernando. Aunque se me ocultó inicialmente para no afectar mi estado durante el embarazo, no pude evitar sentir una profunda pena por no haber tenido la oportunidad de compartir con él la llegada de mi hija. A pesar de las pruebas y desdichas que me impuso, siempre mantuve un respeto y lealtad hacia él. Así, en este cruce de caminos, enfrentando las heridas del pasado y un presente lleno de incertidumbres, me esfuerzo por encontrar mi lugar en un mundo en constante cambio, navegando entre la esperanza y el desconsuelo, entre el amor y la traición. Con afecto sincero y una reflexión que brota del fondo de mi ser, C. Carta 17. Querida R., espero que estas palabras te encuentren en un instante de serenidad y equilibrio, distantes de las tormentas que el destino a menudo nos impone. Me permito entonces compartir contigo las profundidades de mis pensamientos y las complejidades emocionales que han marcado mis días recientes. Nuestra pequeña María, desde sus primeros años, ha revelado una vivacidad y una inteligencia precoz que nos han asombrado. Enrique, con una mezcla de orgullo paternal y una ternura que suele mantener oculta, se jacta ante los embajadores de la serenidad de nuestra hija, una cualidad que en su infancia parece desafiar las inevitables lágrimas de la vida. Su existencia ha sido para nosotros una fuente de alegría y esperanza renovada. He asumido el compromiso de su educación con una fervorosa dedicación, confiando en Juan Luis Vives, el ilustre humanista español, para guiar su formación. Vives, que es también mi confidente en nuestra corte, encarna la esperanza de un futuro glorioso para María, alineado con mi sueño de una educación universal para las mujeres sin importar su rango. Sin embargo, en el año 1517 ha traído consigo una interminable sucesión de sufrimientos, una nueva oleada del temido sudor inglés,
ha comenzado a arrasar Inglaterra, desolando Londres con su impecable avance. La corte aterrorizada se ha refugiado en Windsor, en un intento desesperado por escapar de la sombra de la muerte que se cierne sobre la capital. Enrique, profundamente preocupado por mi embarazo en medio de esta calamidad, ha decidido permanecer a mi lado, lejos de Londres, para protegerme. Su cuidado y la confidencialidad de sus cartas a Wolsey, en la que expresa su temor por mi estado, refleja una profunda preocupación que también encierra un temor a la pérdida. Con la remisión de la epidemia hemos podido regresar a Londres, pero las sombras de los eventos pasados persisten implacables. Aunque Enrique muestra una mayor atención y comparte casi todas las noches a mi lado, la presencia de Bessie Blunt sigue marcando una herida que nunca se cierra del todo. En estos días me encuentro inmersa en los preparativos para el compromiso de María con el Delfín de Francia, un acuerdo que, aunque me resulta detestable, he aceptado con la dignidad esperada de una reina. Esta ceremonia, celebrada con magnificencia en Greenwich, es solo un peldaño en la escalera de alianzas que aún tengo en mente para mi hija. Mi corazón, aunque resignado al destino que me impone, anhela ver a María unida en matrimonio con el rey Carlos I de España, mi sobrino, quien para mí sigue siendo el mejor partido, a pesar de la diferencia de edad y parentesco. La vida, cruel en su ironía, me mostró su amarga verdad en noviembre de 1518. La pérdida de mi hijo, nacido sin vida, ha sido un golpe devastador. Los médicos, con la severidad de su diagnóstico, me han comunicado la dolorosa noticia de mi imposibilidad para futuros embarazos. A mis 33 años, y a pesar de haber dado a Inglaterra una heredera, el sueño de ofrecer un heredero varón al trono se ha desvanecido. Mi cuerpo, ya deteriorado por múltiples gestaciones fallidas, ha culminado en una infertilidad que acepto con resignación, considerando que es voluntad divina. Mi vida ha adoptado un carácter cada vez más ascético, marcado por oraciones, penitencias y ayunos, que aunque perjudiciales para mi cuerpo, me brindan un refugio espiritual. Las festividades y celebraciones nocturnas que alguna vez disfruté han quedado atrás, reemplazadas por una renovada dedicación a la ayuda de los necesitados. La creación de un hospital para los pobres y la financiación de becas para jóvenes estudiantes sin recursos se han convertido en mis principales ocupaciones, brindándome un sentido de propósito en medio de la desdicha. La muerte del emperador Maximiliano en 1519 y la ascensión de mi sobrino Carlos I al trono del Sacro Imperio Romano han traído un destello de alegría a mi vida, una pequeña victoria en la lucha contra el cardenal Wolsey. La visita de Carlos V a Inglaterra, con sus 3 días de esplendor en Canterbury, ha sido un momento de celebración y simbolismo. La sincera veneración con la que el emperador se arrodilló ante mí, reconociendo mis esfuerzos por la unión entre España e Inglaterra, me ha conmovido profundamente. Esta visita, con su espléndido desfile de festividades y la presencia de la pequeña María, ha reafirmado mi posición y esperanza en un futuro que aún puede ofrecerme sorpresas. Querida amiga, en estos días de introspección y desafíos encuentro en la reflexión y en el afecto de aquellos cercanos un consuelo que me ayuda a sobrellevar las adversidades que aún me aguardan. Con afecto y esperanza tenue, pero persistente, C. Carta 18. Querida R, espero que estas palabras te encuentren en un rincón de tranquilidad, distantes de las tormentas que parecen golpear mi existencia con su incesante furia. Permíteme compartir contigo el relato de los últimos meses, una prosa que, como siempre, se entrelaza con mis sentimientos más íntimos y mis más profundas preocupaciones. La breve estancia de mi querido sobrino Carlos V en nuestra corte fue un interludio dulce y efímero en medio de una sinfonía de aflicciones. La pérdida de mi bebé, que se produjo apenas tiempo después de que Bessie, la joven amante de Enrique, quedara embarazada, ha sido una herida abierta en mi corazón. Ignoraba que Enrique había apartado discretamente a Bessie para evitar las habladurías que tanto temía, una decisión que, aunque no dicha abiertamente,
ha herido profundamente mi orgullo y mi dignidad. Sin embargo, he mantenido una compostura que, aunque dolorosa, he considerado necesaria. Mientras el cardenal Wolsey prepara el retiro de Bessy a un priorato en Essex, donde Enrique la visita con frecuencia, yo observaba un escenario de traición y dolor que no me atrevía a expresar. La llegada de su hijo en junio de 1519, celebrado con torneos y festejos como si fuera el legítimo heredero, que yo no pude darle, se erigió como un doloroso recordatorio de mi propia impotencia. La alegría del rey por el nacimiento de su hijo bastardo, Enrique Fitzroy, contrastaba cruelmente con mi propia lucha y sacrificio. El niño destinado a recibir los más altos honores se erigía como un símbolo de frustración que sentía en mi interior. El breve pero luminoso respiro que supuso la visita de Carlos V me ofreció un vislumbre de esperanza, uno de los momentos más significativos de mi vida como reina. No obstante, el retorno a la dura realidad se hizo sentir con la inminente reunión del campo de la tela de oro, un espléndido despliegue que no pudo salvar una diplomacia fallida. El fracaso de esta cumbre, que rompió con el compromiso de María con el heredero francés, se sumó a una cadena de desilusiones que parecía interminable. El verano de 1522 trajo consigo una nueva oleada de fervor con la visita de Carlos V. El emperador, necesitado de nuestra ayuda financiera para consolidar su poder en España, prometió casar a María con él y recuperar territorios perdidos, mientras Enrique se dejaba llevar por las promesas de su sobrino. Yo, siempre cauta, no podía evitar sentir un nudo en el estómago ante la posibilidad de otro fracaso. Mis ilusiones, que habían girado en torno a la unión de nuestra hija con el linaje de los Habsburgo, parecía una vez más desmoronarse. El invierno de 1525 nos trajo una nueva conmoción. La captura del rey Francisco I por las tropas imperiales provocó una celebración en Londres, que Enrique conmemoró con una misa en la Catedral de San Pablo. La alegría del rey y el anunciado matrimonio de Carlos con Isabel de Portugal, hermana de mi madre, fue un golpe devastador para mí. Esta noticia, que me dejaba en una posición vulnerable, también fortaleció a Wolsey, quien se erigió en la cúspide de su poder mientras yo quedaba relegada a las sombras. La furia de Enrique ante lo que percibió como un nuevo fracaso fue implacable. La exaltación de Enrique Fitzroy, su hijo bastardo, con títulos y honores que deberían haber correspondido a mi hija, se convirtió en una humillación pública que me resultó casi insoportable. Mi respuesta, marcada por una cólera que Enrique nunca antes había presenciado, llevó a la expulsión de mis damas de compañía españolas y con ello a la ruptura de los últimos lazos con mi patria. A pesar de estas pruebas, el hecho de que Enrique confiara a María el gobierno de Gales, aunque me separara de ella, significaba que no había sido descartada como heredera. Acepté la decisión con la esperanza de que, a pesar de todo, el rey no había perdido la fe en nuestra hija. Sin embargo, la tristeza de ver partir a María hacia Ludlow, el antiguo castillo gris que tanto dolor me trae, fue inmensa. La madurez con la que mi hija asumió su nuevo rol no aliviaba el dolor de la separación. En los últimos días de mi vida, me siento como una figura perseguida por una fatalidad implacable, como si cada paso que diera solo pudiera llevarme más cerca de la desesperanza. La llegada de la primavera de 1526, con la revelación de que Enrique se ha enamorado de nuevo, parece ser un presagio de las pruebas que aún me aguardan. Querida amiga, el peso de la traición y la frustración se han convertido en una constante en mi vida. Mi corazón anhela un respiro de paz, un consuelo que parece inalcanzable. Espero que esta carta te ofrezca una ventana a mi mundo interior, cargado de contradicciones y anhelos no cumplidos. Con afecto sincero y esperanza tenue, C. Amor en la corte. Carta 19. Querida R., espero que estas palabras te encuentren en un oasis de paz y armonía, lejos de las tormentas que han sacudido mi vida y mi espíritu en estos tiempos tan tumultuosos. Me permito escribirte
no solo como amiga, sino también como confidente de mis pensamientos más íntimos y desolados. Enrique, mi esposo, a sus 35 años, ha cambiado de manera irrevocable. Ya no es el joven caballeroso y apuesto que una vez cautivó mi corazón. Su presencia se ha convertido en una sombra de aquel hombre que conocí. Mientras yo misma me consumo bajo el peso de la pena y la penitencia autoimpuesta, él se ha entregado a la indulgencia de banquetes y cervezas, viendo su salud deteriorarse a causa de una gota que hincha su pierna y agrava su mal humor. Su carácter, una vez noble y equilibrado, se ha transformado en una amalgama de dureza implacable y caprichos impredecibles. Enrique, acostumbrado a ser rodeado de aduladores y serviles halagadores, no tolera que nadie lo contradiga. Wolsey, el omnipresente rey en la sombra, maneja a Enrique con una maestría inquietante, asegurándose de que todos sus deseos sean cumplidos. Este clérigo, en cuya influencia veo la raíz de la creciente crueldad de mi esposo, ha inducido a Enrique a convertirse en una figura despiadada y distante. La ejecución del duque de Buckingham, un fiel aliado mío y enemigo de Wolsey, acusado de traición sin pruebas, ha sido una sombra que se cierne sobre mi corazón. Mis intentos de interceder en favor a este hombre, aunque para evitarle una muerte aún más terrible, resultaron en vano, ya que Enrique desoyó mis súplicas. Desde la partida de nuestra hija, la corte se ha vuelto para mí un lugar de creciente aislamiento. A la soledad de mi existencia se suma el constante desdén de Wolsey, que utiliza su posición privilegiada para mantenerme bajo vigilancia y control. Los rumores de un nuevo compromiso para María, esta vez con el rey de Francia, Francisco I, añaden una capa más a mi tormento. No solo me aflige por lealtad a España, sino por la certeza de que Francisco, conocido por su libertinaje, haría infeliz a nuestra hija. En medio de esta angustia he encontrado en la oración y la caridad un refugio que, aunque tenue, es lo único que alivia mi alma atormentada. Un embajador que visitó la corte describió mi estado con una precisión dolorosa. La reina ha perdido su belleza fresca y vive sumida en la melancolía desde que su hija no está con ella. Es religiosa, muy piadosa, y por ello se ha ganado el corazón de su pueblo. Le he visto en público en muy contadas ocasiones, porque ya no asiste, como antaño, a banquetes y fiestas. Cada mañana, antes de amanecer, me retiro a la capilla real para asistir a los mártires y seguir mis rezos. Los que me rodean dicen que he perdido la alegría y me he convertido en una mujer apática y enferma. La tristeza de estos meses ha sido inmensa, agravada por la fría distancia con Enrique, quien casi nunca visita mi alcoba. Su atención ahora está centrada en María Bolena, una joven dama de compañía cuya belleza y encanto parecen haberlo capturado. María, cuya vida libertina es conocida, fue reclutada por su padre para elevar su estatus mediante un matrimonio con un caballero al servicio de Enrique. Enrique, seducido por ella, ha iniciado un romance que, aunque no ha sido elevado a las alturas de un amor oficial, sigue marcando la pauta de nuestra vida. Mi desdén hacia María Bolena se disuelve en una especie de resignación, confiando en que Enrique pronto encontrará una nueva musa que le distraiga. Y así fue. Con Ana Bolena, la hermana menor de María, fue la que capturó su interés de manera inesperada. En una representación teatral en Hampton Court, en febrero de 1522, Enrique se sintió cautivado por Ana, cuya belleza oscura y singular contrastaba con las rubias y pálidas favoritas de su corte. La primera visión de Ana en el escenario, en un delicado vestido de encaje, dejó a Enrique convencido de que había sido atravesado por la flecha del amor. Querida amiga, a través de estas cartas espero ofrecerte una visión de mi realidad interna, marcada por la tristeza y el desasosiego. El peso de la traición y la desilusión han dejado una huella indeleble en mi ser y encuentro en la escritura un aliento para desahogar mi dolor y mi confusión. Con afecto sincero y esperanza tenue, C. Carta 20. Querida R, en la fragilidad de mis días recientes, donde cada amanecer trae consigo el peso y la desdicha, encuentro alivio en compartir contigo la turbulencia que sacude mi vida. Mi corazón, desgarrado por las intrigas que parecen desafiar el orden de mi existencia,
clama por su comprensión en esta carta que espero sea un reflejo sincero de mis sentimientos más profundos. El último diciembre, en la quietud de una noche invernal, el retorno de Ana Bolena a nuestra corte se convirtió en un acontecimiento que trastornó el delicado equilibrio de mi vida en el Palacio de Greenwich. Ana, con la promesa de un matrimonio con su primo James Butler, regresó a su prolongada estancia en el extranjero. La primera impresión de su regreso parecía ser mera formalidad, pero pronto se reveló como el preludio de una transformación que afectaría profundamente nuestra vida en la corte. Esta joven, la segunda hija de Thomas Bolena, había pasado su juventud en las sofisticadas cortes de Bruselas y París, desarrollando una gracia que deslumbraba a sus coetáneas. Sus modales refinados y su estilo de vestimenta a la última moda parisina, junto con su dominio de las artes de la conversación y el canto, le conferían una luminosidad sutil y penetrante. En aquel primer encuentro, su encanto era indiscutible, pero confieso que no percibí la amenaza que Ana representaría para mi mundo. No obstante, la fascinación de Enrique, mi esposo, por la joven morena y aguda inteligencia pronto se convirtió en una obsesión desmedida. Ana, a pesar de la ferviente admiración del rey, se mantuvo firme en su resistencia a sus insinuaciones. Su decisión de no convertirse en una amante pasajera, siguiendo los consejos prudentes de su padre y su tío Howard, reveló una determinación que contrastaba marcadamente con la superficialidad que nos rodea. Los rumores y panfletos difamatorios contra Ana pronto comenzaron a circular, empujándola a retirarse a su castillo de Hever. Allí, en el entorno bucólico, Ana sometió a Enrique a una prueba de paciencia, mientras disfrutaba de las atenciones de su primo, el poeta Thomas Wyatt. Las ardientes cartas de Enrique, que expresaban una desesperanza añoranza, revelaban la profundidad de su obsesión, un contraste agudo con la fría resistencia de Ana. En 1525, al regresar a la corte y recuperar su posición como dama de honor, Ana continuó atrayendo la admiración de caballeros y pretendientes. Su relación con Lord Henry Percy, un joven de prestigio, parecía una promesa de felicidad. Sin embargo, la intrusión de Wolsey, con su ambición y perspicacia, logró separar a la pareja, alegando la falta de nobleza de los Bolena como excusa. La intervención de Wolsey, que forzó a Percy a casarse con otra dama, añadió una nueva capa de resentimiento en Ana. A medida que el interés del rey por Ana se hacía más evidente, Enrique se presentó en un torneo de Greenwich con un atuendo adornado con un corazón en llamas y enigmáticas frases. No osó declararme, una manifestación pública de sus sentimientos, aunque el rey mantuvo las apariencias durante el banquete de esa noche. Mi matrimonio estaba ya irreversiblemente deteriorado. A pesar de mi aparente paciencia y sumisión, escondía bajo mi comportamiento una comprensión profunda de la amenaza que Ana representaba. A mis 41 años, mi actitud hacia la joven dama de honor era una mezcla de ternura y vigilancia, consciente de que Ana, con su ambición y orgullo, no sería una presa fácil para Enrique. Yo, Catalina, envuelta en un sufrimiento y un amor no correspondido, comenzaba a intuir que mi esposo había iniciado el proceso para anular mi matrimonio, el gran temido, gran asunto del rey. Querida amiga, en esta carta encuentro una forma de desahogar mis pensamientos y temores más íntimos. La trama de mi vida, marcada por traiciones y pasiones, me lleva a una constante reflexión. Espero que estas palabras te ofrezcan una ventana a mi mundo interior, donde la fragilidad y las contradicciones se entrelazan en un complejo tapiz de emociones. Con afecto sincero y esperanza tenue, C. Carta 21. Mi muy querida R. Hoy me permito volcar estas palabras hacia ti con la esperanza de que encuentres en ella no solo un relato, sino el latido de una historia que trasciende los tiempos y aún resuena en los rincones más oscuros del alma humana. En este delicado hilo que es la vida, donde se entrelazan la fragilidad y la fuerza, hallo en nuestra correspondencia el refugio que tan a menudo me es negado por las sombras de la traición y el dolor. Imagínate, si puedes, en el sombrío mes de mayo de 1527, en una de esas habitaciones de York Place, en la que la luz se disuelve en la penumbra, se congregaron doctores en leyes como espectros reunidos bajo la frialdad implacable de un tribunal secreto.
La atmósfera era tan tensa que uno apenas podía respirar, y entre los presentes, como un reflejo de esa dureza, se encontraba el arzobispo de Canterbury y el hombre al que el destino había encomendado la cruel tarea de deshacer lo que se había prometido ante Dios, Thomas Wolsey. Su figura, inquebrantable y distante, personificaba el frío cálculo que había de conducir este proceso. El rey, que hasta entonces había sido mi mayor protector, había dispuesto todo para que el resultado fuese inevitable. Y sin embargo, en esa farsa de juicio, el único acusado era él, aunque los disfrazaran de otra cosa. ¿No es una ironía amarga, querida amiga? El mismo rey, en su desesperada búsqueda de un hijo varón, en un heredero que nunca llegó, decidió cargarme con el peso de un pecado que ni yo ni él habíamos cometido. Cualquier justificación le serviría para su propósito y eligió una cita de la Biblia que parecía sellar nuestro destino. Si un hombre toma a la mujer de su hermano, es una impureza, ha descubierto la desnudez de su hermano. No tendrán hijos. Con esta sentencia, Enrique pretendía convencerse a sí mismo y al mundo de que nuestra unión estaba maldita desde el principio. Su angustia, su desesperación, lo llevaron a creer que los brazos de Dios lo castigaban por algo que no era más que la falta de un hijo varón. Pero ¿qué podía hacer yo ante esa ceguera? Aún amándolo con la devoción de 18 años de matrimonio, sabía que mi lucha no sería sencilla. Enrique, con todo su fervor piadoso, no podía escapar de la contradicción entre su deseo y su deber. Yo sabía que no cedería sin pelear y que la verdad, mi verdad, era lo único que podía ofrecerme algún consuelo en esta tormenta. ¿Cómo aceptar la fría separación que él proponía, esa ruptura violenta que arrancaba de mi pecho no solo un amor, sino la escena misma de quien soy? Recuerdo con dolor el momento en que finalmente se presentó ante mí. Venía con las palabras afiladas como dagas, como si cada una de ellas no fuera a destruirme. Habló de pecado, de falta mortal, y al decirlo, en su mirada vi una resolución que me heló el alma. Se le veía agotado, como si la frialdad que había adoptado para conmigo fuera una pesada amargura que poco a poco lo había ido debilitando. Pero no por ello sus palabras dolieron menos, y las lágrimas que brotaron de mí no eran simples reflejos de una emoción pasajera, sino el profundo llanto de una vida compartida que se desmoronaba ante mis ojos. Querida mi corazón aún sangra al recordar aquel instante, pero te diré algo que quizás no te sorprenda. No me dejaré vencer, no. No era el orgullo lo que me mantenía en pie, era el sentido de la justicia, el deber de proteger no solo mi honor, sino el de nuestra hija, María. Mi hija, el sufrimiento que ha tenido que soportar es el que más pesa sobre mis hombros. Cuando sus ojos me miran tan llenos de preguntas, tan perdidos en la confusión de una infancia rota, siento que el amor que una vez sostuvo este matrimonio se ha convertido en un lazo envenenado que intenta ahogar lo que más amo. Pese a todo, decidir actuar. No podía permitir que todo lo que habíamos construido, lo que habíamos vivido, se deshiciera bajo la sombra de una mentira. El destino me había puesto en este camino y aunque Wolsey y sus maquinaciones me espiaban, decidí enviar un mensaje al emperador Carlos, mi sobrino. Con la ayuda de mi fiel Francisco, confié en que esta carta sería mi salvación, un rayo de esperanza en medio de una lucha que duraría más de lo que cualquiera de nosotras podríamos imaginar. ¿Pero qué otra opción tenía? Me negaba a ser encerrada en un convento, a ser olvidada como una sombra del pasado. No, mi amor por mi hija y mi convicción de justicia me hicieron la fuerza para seguir. Y así, querida amiga, en estos días de incertidumbre y de dolor, hallo consuelo en saber que la verdad aún puede ser defendida. He de decir que tu apoyo me sostiene más de lo que te puedas imaginar. En tu amistad encuentro el refugio necesario para continuar en esta batalla. En cada palabra que te escribo, en cada pensamiento que comparto, siento que algo de esta carga se aligera. Gracias por estar ahí, por ser ese faro en la tormenta, con afecto sincero y la firmeza que aún me sostiene. C. Carta 22. Querida es en la soledad de estas horas sombrías cuando mi espíritu agitado y abatido busca refugio en la única certeza que aún me queda, tu lealtad.
Quisiera, en medio de este caos que envuelve mi vida, hacerte partícipe de los más íntimos momentos que ahora me asedian. Espero que la calidez de tu comprensión pueda hallar alivio. Bolsey, aquel hombre que en otro tiempo parecía erguirse como un baluarte de la Iglesia, se ha hundido en las profundidades de la desesperación más vil. La maquinaria que ha puesto en marcha para disolver mi matrimonio no solo apela a la razón, sino que se sustenta en las mentiras más abyectas. Ha tenido el descaro, el cruel descaro, de escribir a Roma alegando que mi salud había decaído tanto que mi esposo Enrique me encuentra repulsiva. Pero lo que me llena de amargura, lo que me desgarra a mi alma con mayor fuerza, es que ha esparcido rumores innobles sobre mi carácter, sugiriendo que mis pasiones son la causa del sufrimiento de Enrique, presentándome como un obstáculo para su bienestar. Y mientras él me destierra el rincón oscuro de la infamia, no ha vacilado en exaltar a Ana Bolena, esa mujer cuya presencia en la corte se ha vuelto una sombra constante sobre mi vida. La describe con la pureza y la gracia que le gustaría a Enrique ver en ella, pintándola como la solución divina a su desesperación por un heredero. Él, perdido en un torbellino de dudas y manipulaciones, se ha dejado arrastrar, olvidando los años que compartimos, olvidando que un día yo fui la única luz en su camino. El regreso de Wolsey de Francia ha sido una triste pantomima de poder. Enrique, cada vez más rodeado de quienes favorecen a Ana, ha dejado a Wolsey expuesto, despojado de su antigua influencia. Lo han acusado de traición, y en su caída puedo ver un reflejo de mi propio destino, de cómo, sin amigos ni apoyo, todos parecemos estar a merced de la cruel volubilidad de Enrique. Sin embargo, a pesar de esta tormenta que arrecia, me mantengo firme, erguida en la dignidad que aún poseo. No permitiré que mi hija, mi dulce María, sea despojada de su legítimo lugar, convertida en bastarda por un capricho del destino. Mi corazón, querida R, no puede evitar aferrarse a la esperanza, por más débil que sea. Aún late en mí un amor que no he podido extinguir, un rincón oculto en el que guardo la fe en que Enrique, en algún momento, recordará lo que fuimos. Pero Ana, con su astucia y firmeza, no se aparta, se ha convertido en una rival temible. Cada encuentro con ella, cada mirada que cruza en los corredores de los palacios reales, es un recordatorio punzante de que la esperanza a menudo no basta. El pasado junio, cuando la peste del sudor nos obligó a retirarnos, Enrique buscó refugio a mi lado, mientras Ana se retiraba con su familia. Durante esos breves instantes me atreví a imaginar que quizá, en nuestra soledad compartida, podría reavivar algo de lo que una vez fuimos. Pero la rápida recuperación de Ana, tan ajena al sufrimiento que nos rodeaba, solo subrayó mi aislamiento, mi creciente soledad en este teatro de intrigas. Ahora todo parece reducirse a una última esperanza, Roma, mi fe en que el Papa Clemente VII pueda ofrecerme justicia, es todo lo que me sostiene. Pero incluso esa esperanza se tambalea. La llegada del cardenal Campernio ha traído consigo una decepción desgarradora. Su propuesta de retirarme a un convento, renunciar a la vida pública y entregarme a la oración ha sido un golpe brutal. Yo, que aún creo en la justicia de mi causa, ¿debería ceder ante esta humillación? No, me mantengo firme en mi verdad, en la pureza de mi unión, y he decidido luchar hasta el final, aunque me cueste la vida. Querida amiga, te confío estas palabras como un susurro en la penumbra, esperando que al leerlas puedas comprender el abismo en el que me encuentro. En esta lucha tu amistad es mi ancla, el único consuelo que queda. No te pido más que comprensión y el consuelo de saber que alguien en algún lugar escucha mi dolor. Con afecto y corazón quebrantado, C. Carta 23. Mi querida R, en estas horas de interminable desasosiego, cuando la oscuridad parece apoderarse tanto de mi corazón como de la quietud exterior, me inclino una vez más sobre el papel para compartir contigo las angustias que me atormentan. Como el oleaje que incesante embate contra la roca, así mi voluntad ha sido puesta a prueba por el cardenal Pompeyo y el pérfido Wolsey, quien en su afán por quebrantar mi espíritu han fracasado una y otra vez. Me aferro con la obstinación de que no tiene más refugio a una pequeña chispa de esperanza que ha surgido en medio de este mar de incertidumbres. El milagroso hallazgo de un documento
que el Papa Julio II firmó en el tiempo de mi matrimonio, legitimando la unión entre Enrique y yo, un rayo de luz en medio de tanta tiniebla, descubierto por los hijos de la Leal de Puebla, que han surgido como una bandera de justicia en medio de la traición. En estos días tan amargos, solo el amor del pueblo de Londres me sostiene. Su lealtad, manifestada en sus miradas de compasión, en sus murmullos de aliento, cada vez que mis pasos resuenan en los pasillos helados del palacio, es el único consuelo que alivia mis penas. Durante este invierno cruel de 1528, cuando la corte se trasladó a Bridewell, me he visto rodeada por su fervor. Cada mañana, al cruzar la galería acristalada rumbo a la capilla, siento sus ojos posarse sobre mí, como si quisieran compartir el peso de mi dolor. No han sido pocas las ocasiones en que rompieron el protocolo para aplaudir con un calor que me revivía, aunque fuera solo por instantes. Pero Enrique, cegado por el rencor, ha ordenado que se les prohíba acercarse, acusándome de ganarme su favor con la intención de incitar a la rebelión. Yo, con la serenidad que solo otorgan las heridas que no cicatrizan, respondí que no buscaba más que justicia. Este enero, la verdad que antes susurraban los muros de la corte, se han vuelto un estruendo imposible de ignorar. La relación entre Enrique y Ana Bolena, que durante tanto tiempo se ocultó bajo el velo de la discreción, ya no es un secreto. El fervor con que la corte se entregó a las festividades navideñas en Greenwich contrastaba dolorosamente con la desolación de mi alma. Los torneos, las justas, los banquetes, nada podían enmascarar la verdad que nos devoraba. Entonces había dejado de ser mío, y aunque mantenía las formas de nuestras cenas, la frialdad que impregnaba cada palabra suya no hacía más que recordarme la amarga realidad. 8 meses pasaron desde la llegada de Campeggio a Londres, meses en los que la tensión entre nosotros crecía, alimentada por las exigencias de Enrique para que el juicio comenzara. Finalmente, el 21 de junio de 1529, la fecha que tanto había temido, llegó Blackfriars, aquel gran salón que pronto sería testigo de mi vergüenza o de mi rendición. Se llenó de nobles, curiosos y espectadores anhelantes en presenciar lo que nunca antes se había visto: el rey y la reina enfrentados ante la ley, ante 2 cardenales, ante todo el reino. Aquel día, vestida de luto riguroso, con mi séquito de damas a mi lado, entré en la sala. El murmullo del pueblo, susurros de apoyo que parecían rozar mis oídos como un bálsamo, me dio la fuerza que tanto necesitaba. Enrique habló primero, con una frialdad que me rompió el corazón. Justificó sus acciones alegando que nuestro matrimonio era un pecado, un error ante los ojos de Dios. Yo entonces me arrodillé ante él. Ese gesto tan cargado de significado hizo que el silencio en la sala fuera casi insoportable. Con voz firme pero temblorosa apelé a nuestra historia, a los años que compartimos, a la injusticia que me oprimía. Imploré justicia, no solo por mí, sino por la verdad, por nuestra hija. Mientras permanecía de rodillas, Enrique trató de levantarme, pero me negué. Mi obstinación no era ya solo una muestra de dignidad, era mi única arma en esta batalla perdida. Al final de mi discurso le pedí permiso para escribir al Papa, apelando a Clemente VII, con la esperanza desesperada de que él, más allá de las intrigas y los juegos de poder, pudieran ver la verdad. Enrique, sabiendo que todas las miradas estaban sobre él, accedió. Ese gesto me permitió solicitar que el caso fuera trasladado a Roma, mi último y más incierto recurso. Con una reverencia que selló no solo mi respeto por quien fue mi esposo, sino también mi despedida, me dirigí hacia la puerta. El heraldo me llamó, pero mi corazón, endurecido por tantas traiciones, ya no quiso escuchar. «No importa», respondí con voz firme, «pues para mí este no es un tribunal imparcial. No me quedaré». Y con esas palabras dejé la sala, consciente de que aquel momento marcaría el curso de mi vida, o tal vez de mi caída. Querida amiga, confío en que estas palabras logren transmitirte la profundidad de mi angustia, de mi tragedia, la tensión que me consume. En ti, en tu amistad y en tu comprensión encuentro un refugio que las tormentas de mi vida no han logrado arrancarme.
Gracias por estar siempre, por comprender lo incomprensible. Con afecto y resignación, C. Nuestra amiga C sigue enviando cartas.